¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a realizar una derivada por definición. Nos dan la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 dividido para x al cuadrado más 1. Primero que nada vamos a recordar que f de x es igual a y, entonces esto vamos a utilizar para poder encontrar la derivada por la regla de los 4 pasos, que es lo que vamos a aplicar. Por acá vamos a poner las expresiones que necesitamos. Se llama la regla de los 4 pasos porque yo debo llegar a todas estas expresiones para poder encontrar la derivada respectiva. Entonces el primer paso va a ser el siguiente: y, que es la función, sumarle la variación de y. Esto va a ser igual a f de x más la variación de x. Tenemos que hacer dicha expresión, entonces ¿cómo sería la situación si es que la escribo? Sería de la siguiente manera: y más la variación de y es igual, en la función donde yo vea x voy a evaluar en x más la variación de x, entonces tendría de la siguiente manera: en el numerador voy a tener x más la variación de x elevado al cuadrado, de esta manera, menos 1. Eso es lo que aparece en el numerador. Y ahora en el denominador, de igual manera, en vez de x voy a evaluar x más la variación de x, de esta manera, y esto está elevado al cuadrado. Y ahora le sumo 1 porque eso es lo que está en la función f de x, recordemos que es y. Muy bien, este es el primer paso. Ahora vamos a proceder a realizar el segundo paso. El segundo paso sugiere que y pase a restar al lado derecho, entonces tendría que en el lado izquierdo me va a quedar la variación de y igual a esta expresión que está en el lado derecho menos y. Pero y recordemos que es f de x, y f de x a la vez es x al cuadrado menos 1 dividido para x al cuadrado más 1. Entonces esto es lo que yo tendría en el segundo paso. Ahora lo que requiero hacer es no dejar así la expresión, sino que debo comenzar a operar. ¿Y cómo voy a comenzar a operar? Va a ser de la siguiente manera: puedo obtener en el lado derecho un denominador común, y entonces voy a ocuparlo. En este caso el denominador común va a ser la multiplicación de los denominadores. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Va a ser lo siguiente: voy a proteger en paréntesis esta expresión de aquí, que es el primer denominador, x al cuadrado más la variación de x al cuadrado, x más la variación de x al cuadrado más 1, cierro paréntesis, y multiplicado por el segundo denominador, que es x al cuadrado más 1, y cierro paréntesis. Ahora lo que requiero hacer es este denominador común debe ser dividido para cada uno de los denominadores. Entonces yo comienzo: x más la variación de x al cuadrado más 1 dividido para el denominador común. Se van a cancelar las expresiones semejantes, me va a dar 1 multiplicado por x al cuadrado más 1, me queda esta expresión. Y a esta expresión le debo multiplicar el numerador de esta fracción, entonces me quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado más 1 en el numerador, multiplicado por el respectivo numerador de la fracción, que es x más la variación de x al cuadrado menos 1. Entonces de esta manera ya tendría esta expresión. Ahora sería, paso el signo menos, este x al cuadrado más 1 dividido para el denominador común, se cancelan estas expresiones y me va a quedar que esta expresión de aquí multiplique por el numerador respectivo de la fracción. Entonces sería menos x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, cierro paréntesis, multiplicado por x más la variación de x al cuadrado más 1. Entonces esto es lo que yo tendría en el numerador. Muy bien, ahora ¿qué requerimos hacer? En el numerador necesitamos eliminar los paréntesis haciendo los productos notables que aparecen y aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces sería de la siguiente manera: la variación de y, aquí debemos comenzar por jerarquía de operaciones, eliminar este producto notable que dice el cuadrado de un binomio, y lo vamos a aplicar. Entonces vamos a tener lo siguiente: vamos a tener en el numerador x al cuadrado más 1 multiplicado por qué. Aquí operando el cuadrado de un binomio me dice el cuadrado del primer término, entonces sería x al cuadrado
más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo que sería la variación de x, y más el cuadrado del segundo término, que sería la variación de x al cuadrado. Muy bien. Y esto está restando 1. Muy bien. Y acá dice menos. De igual manera, acá debo realizar el cuadrado de un binomio respectivo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos x al cuadrado menos 1, que está multiplicando la operación que vamos a realizar. Abro paréntesis y tendría aquí de igual manera el cuadrado del primer término es x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que es la variación de x, y más el cuadrado del segundo término, que sería la variación de x al cuadrado. Muy bien, y cierro paréntesis. Bueno, no cierro paréntesis, aquí ya eliminé el paréntesis y está sumándole 1. Y ahora sí cierro paréntesis. Y esto está dividido para todo este denominador común. Recuerden que no podemos olvidarnos de ninguna parte fundamental de las operaciones que estamos realizando. Estamos en el segundo paso. Y muy bien, ahora la variación de y, ¿a qué va a ser igual? Vamos a proceder a multiplicar, a hacer la propiedad distributiva, y me va a quedar de la siguiente manera. La variación de y va a ser igual, sigue siendo una fracción, el denominador voy a conservarlo. ¿Y qué voy a tener aquí? Multiplicando a x al cuadrado por 1, 2, 3, 4 términos, y al 1 por los 4 términos. Y de igual manera acá el x al cuadrado menos 1 multiplicado por cada uno de los términos de acá, me quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado por x al cuadrado tendría x a la cuarta. X al cuadrado más 2x por la variación de x me quedaría más 2x al cubo por la variación de x, más x al cuadrado por la variación de x al cuadrado. Entonces sería esas mismas expresiones multiplicadas. Tendría x al cuadrado por la variación de x al cuadrado. X al cuadrado por menos 1 es x al cuadrado negativo. Muy bien. Y de igual manera aquí al 1 multiplicando por cada una de estas expresiones me va a dar estas mismas expresiones, recordando la propiedad de que todo número multiplicado por 1 es 1 mismo. Y como 1 es positivo, todos estos términos van a pasar tal y como están. Entonces sería más x al cuadrado más 2x por la variación de x más la variación de x al cuadrado menos 1. Eso voy a proceder a pasar y voy a tener de esta manera. Y de igual manera, acá eliminando los paréntesis, aplicando la distributiva, x al cuadrado multiplicado por todas estas expresiones y el 1 también. Entonces sería de la siguiente manera. Vamos a tener que los términos para x al cuadrado, como todos estos son positivos pero está multiplicado un signo menos, entonces todos van a ser negativos. Entonces x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado voy a tener menos x a la cuarta. Después aparece x al cuadrado más 2x por la variación de x por este signo menos, sería menos 2 veces x al cubo por la variación de x. X al cuadrado más la variación de x al cuadrado sería x al cuadrado por esta variación, pero está el signo menos, entonces sería menos x al cuadrado por la variación de x al cuadrado. Muy bien. Y x al cuadrado por 1 sería x al cuadrado multiplicado por este signo menos, sería menos x al cuadrado. Muy bien. Y de igual manera aquí multiplico menos por menos, sería más. Entonces todo este término 1 multiplicado por cada uno de estos términos van a ser, con su respectivo signo van a pasar, porque todo número multiplicado por 1 es ese mismo término. Entonces tendría más todas estas expresiones, x al cuadrado más 2x por la variación de x más la variación de x al cuadrado más 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a cancelar los términos que sean semejantes. Entonces en este caso, ¿cómo me va a quedar? Espérenme que necesito ver que se vea toda la pantalla.
sería de la siguiente manera. La variación de y va a ser igual a ¿qué? Si podemos observar, se van a cancelar algunos términos. Por ejemplo, aquí aparece x a la cuarta menos x a la cuarta, entonces vamos a eliminarlos, se cancelan. De igual manera, 2x al cubo por la variación de x se va a cancelar con la de acá porque son signos opuestos. De igual manera, x al cuadrado por la variación de x al cuadrado con su opuesto se van a anular. Este menos x al cuadrado más x al cuadrado también se van a anular. Y acá también aparece menos x al cuadrado más x al cuadrado. Y cancelando así todos los términos que son semejantes, me va a quedar ¿qué? Me va a quedar lo siguiente. En el numerador me va a quedar solo estos términos que no se van a cancelar. No se va a cancelar 2x por la variación de x, porque acá está sumando 2x por la variación de x mismo. Y también no se va a cancelar la expresión, la variación de x al cuadrado, porque acá también está sumando. Entonces en el numerador lo que voy a obtener es lo siguiente. Va a ser 4 veces x por la variación de x más 2 veces la variación de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque como les menciono, si nosotros cancelamos los términos semejantes, que se ve extenso el numerador, pero nosotros ya conociendo las técnicas de simplificación de términos semejantes, vamos a llegar a esta expresión. Porque miren, aquí tengo x al cuadrado por la variación de x al cuadrado. Esta se anula con esta. Pero acá 2x por la variación de x más 2x por la variación de x va a ser 4 veces x por la variación de x. Y la variación de x al cuadrado que aparece acá, sumado con la variación de x al cuadrado que aparece acá, sería 2 veces la variación de x al cuadrado. Esas expresiones no se cancelan, entonces en el denominador voy a seguir conservando lo que tengo aquí, que es x más la variación de x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1. Entonces esta expresión pequeña es lo que me queda operando lo que realicé. Ahora lo que requiero hacer es en el numerador obtener factor común. Y entonces la variación de y que me va a quedar, la variación de y va a ser igual. Vamos a abrir una fracción aquí. Se ve claramente que el factor común sería la variación de x, porque acá aparece al cuadrado. Entonces sería, le podemos poner, como el 4 y el 2 son múltiplos, entonces el factor común sería 2 por la variación de x. Y divido 4x por la variación de x dividido para 2 por la variación de x, entonces me va a quedar 2 veces x. Más 2 veces la variación de x al cuadrado dividido para 2 veces la variación de x, solo me va a quedar una vez la variación de x. Muy bien. Y de aquí en el denominador voy a pasarlo tal y como está, no se cancela nada. Tenemos esta expresión. Ahora lo que procedemos a hacer es lo siguiente. El tercer paso, recién acabamos el segundo paso, el tercero va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo por acá. El tercer paso va a ser que a la variación de y le divida para la variación de x. Entonces voy a tener la variación de y dividido para la variación de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? A todo mi lado derecho tengo que dividirle la variación de x. Tengo que dividirle la variación de x, pero si es que le divido toda esta expresión que es la variación de y, esperen un ratito, vamos a hacer esta operación. Entonces todo esto es la variación de y me dice que a todo eso le divida para la variación de x. ¿Qué voy a obtener aquí? Se supone que la variación de x que aparece acá en el denominador, se podría decir, está dividido para 1. Entonces vamos a ubicar aquello para que se pueda aplicar la regla de extremos con extremos y medios con medios. Va a ser la siguiente: la variación de x dividido para 1. No altera en nada. Y aquí podemos aplicar la regla de extremos con extremos y medios con medios. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la variación de y con respecto a la variación de x me va a quedar de la siguiente manera. La variación de y con respecto a x es igual
a toda esta expresión multiplicada por el 1 que aparece en el denominador, por ser extremos, se conserva aquello, y multiplicando los medios me va a quedar la variación de x multiplicado por el denominador, que es toda esta expresión de aquí, el denominador del numerador. Y muy bien, ahí cierro paréntesis. Y como se pueden dar cuenta, nosotros podemos hacer lo siguiente. La variación de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Se va a cancelar esta variación de x con esta variación de x y solo me va a quedar 2 por 2x y 2 por la variación de x. Entonces vamos a hacer esa operación que hace rato la sacamos como factor común. Tendría en el numerador que me queda 4x más 2 veces la variación de x. Y dividido para el denominador, que es esta expresión de aquí. X al cuadrado más 1, x más la variación de x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1. Muy bien. Y ahora sí procedemos a realizar el cuarto y último paso, que sería el siguiente. Ahora sí evaluar el límite de todo lo que ya hemos encontrado, y entonces sería de la siguiente manera. El límite cuando la variación de x tiende a 0, ¿de qué cosa? De lo siguiente. De la variación de y con respecto a x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Evaluando en esta expresión que me quedó acá, en vez de la variación de x voy a ubicar el 0, entonces ¿qué voy a obtener? Voy a tener lo siguiente. 4x más 2 veces la variación de x, que es 0. Entonces tendría 2 veces la variación de x, que es 0. Dividido para ¿qué? Abro paréntesis, tendría x más, en vez de la variación de x es 0, y esto está elevado al cuadrado, sumado 1, y todo esto está multiplicado por x al cuadrado más 1. Y cierro paréntesis. Y muy bien, y vamos a decir lo siguiente. Como nos piden f' de x, vamos a decir que f' de x, esto es general, f' de x es igual a el límite cuando la variación de x tiende a 0 de la variación de y con respecto a la variación de x. Y esta expresión de acá, ¿cómo nos quedaría simplificada para poder ya encontrar la derivada? Sería de la siguiente manera. Vamos a ubicarla acá. Sería igual, 2 por 0 es 0, 0 más 4x, en el numerador me va a quedar 4x. Y aquí sería x más 0x, y x al cuadrado me va a quedar más 1. Por x al cuadrado más 1, la respuesta va a ser x al cuadrado más 1 al cuadrado, porque voy a tener dos términos iguales y yo puedo expresar de la siguiente manera. Y de esta manera he encontrado la derivada de esta función por la regla de definición de derivada por los 4 pasos. Esperando que te haya gustado el video, compártelo por favor. Se hizo un poco extenso, pero cuando tú ya dominas la matemática, las respectivas simplificaciones, no nos vamos a demorar como en el video. La intención es que se vea paso por paso lo que realizamos. Comparte por favor el video, suscríbete y comenta qué temas quisieras ver. De mi parte, un abrazo para todos, que tengan un buen día.